Estamos una vez más para compartir más de una hora de información en la pantalla de TV Ciudad. Comienza la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo te va, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? ¿Todo bien? Todavía en la subidita de la semana. Todavía escalando y con novedades importantes hoy. Sí, con muchas novedades el día de hoy. Empezamos por una de ellas. Vamos a empezar, sí, por una de las importantes, porque autoridades del gobierno comenzaron una recorrida por las sedes de los partidos políticos para obtener respaldos que les permitan llevar adelante modificaciones que garanticen la viabilidad de la caja bancaria y de la caja de profesionales universitarios. Los proyectos fueron enviados el viernes al Parlamento y lo que buscan es solucionar dificultades financieras de ambos subsistemas. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, a esta hora están en la sede del Partido Nacional, pero más temprano visitaron la del Frente Amplio. La oposición anunció que apoyará el proyecto que modifica la caja bancaria, pero aún no se definió sobre el de la caja de profesionales. Un tema ya quedó en agenda. Hay mucho más en los titulares. La Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado comenzó a votar el articulado del proyecto de ley de rendición de cuentas. En la coalición hubo acuerdo para votar el aumento de 1.000 pesos para militares desde soldados a tenientes coroneles, lo que implica 10 millones de dólares. El Frente Amplio denunció que el Poder Ejecutivo planteó en el proyecto de rendición de cuentas presupuestar a cientos de funcionarios que ingresaron a dedo a la función pública y que la coalición juega a la mosqueta porque luego lo retiraron. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que está haciendo gestiones para que se instale en Uruguay una oficina de la DEA, el organismo de control de drogas de Estados Unidos. El PBI crecería 0,8% este año y 3,1% en 2024, según la última encuesta de expectativas económicas divulgada por el Banco Central. La inflación cerraría este año en el entorno del 5%, aunque volvería a acelerarse en 2024. La Intendencia de Montevideo lanzó una línea de escucha, asesoramiento e información para hombres mayores de 18 años que vivan en Montevideo para contribuir a la igualdad de género. Sutel denunció que el Poder Ejecutivo no protege el patrimonio del Estado al favorecer a empresas privadas que compiten con Antel y reclamó que el ente denuncie la colusión de los cableoperadores en la venta de servicios de Internet en Montevideo. El fiscal de Delitos Económicos y Complejos se apresta a emitir su dictamen sobre la construcción del Antel Arena tras recibir por parte del Tribunal de Cuentas toda la información sobre las resoluciones que adoptó en el pasado. La Sociedad Uruguaya de Pediatría rechazó los dichos del intendente de Artigas, Pablo Caram, por considerar que naturaliza el trabajo infantil y dijo que el trabajo impide el adecuado desarrollo de niños, niñas y adolescentes. El líder del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo, compareció ante el Congreso a la primera sesión de investidura para encabezar el próximo gobierno, sin haber recabado apoyos suficientes y criticando posibles pactos para que sea reelecto el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez. Casi 30.000 refugiados del enclave de Nagorno-Karabaj llegaron a Armenia tras la ofensiva militar relámpago de Azerbaiyán ante el temor de una limpieza étnica y a pesar de las promesas del gobierno azerí de respetar a los habitantes de esa región. Saludamos a quienes nos están viendo a través de la pantalla de TV Ciudad, a través de tvciudad.uy y también en vivo a través de YouTube. Y a quienes nos escuchan por Uniradio 107.7 FM o uniradio.edu.uy. Salimos del estudio, Martín. Y con una pregunta, ¿hay solución o no para el conflicto del fútbol? Da un adelanto, empezando a responder Juan Pablo Rodríguez en uno de los móviles de hoy. Juan Pablo, bienvenido. ¿Cómo andás? Martín, Natalia, buenas noches para ustedes, desde luego para nuestros televidentes. A ver, Martín, si tengo que responderte sin hacer futurología, según la información que me pasa una fuente muy calificada, que en este momento se encuentra en esta reunión que estaba manteniendo la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales con el Comité Ejecutivo de la AUF, el fútbol, me la puedo jugar y te puedo decir que va a volver el fin de semana del 7 de octubre. ¿Por qué va a volver el 7 de octubre y no este fin de semana? Porque en un principio la propuesta de la AUF, quien se muestra como, digamos, una posible solución a esta traba que tiene el fútbol nacional, es que se aumentaría el mínimo que cobrarían los futbolistas de la segunda división profesional de nuestro país y va a haber 45 días más para seguir negociando, más los 22 meses en los cuales se viene negociando. Este conflicto no viene desde el día de hoy, así que Martín, Natalia, estoy en condiciones de adelantar, según la información que me pasan desde el interior de esta reunión, es que el fútbol volvería el fin de semana del 7 de octubre, no este fin de semana,
siempre y cuando se suba, digamos, el salario mínimo de los jugadores de la Divisional B, y habría 45 minutos más para rever el resto de los temas que propone la Mutual Uruguaya. Gracias, Juan Pablo. Importante ese anuncio. En un ratito tendremos más información al respecto. Hay actividad de parlamentarios y parlamentarias de todo el mundo en Montevideo en las últimas horas. La hubo ayer y también la hay hoy. Y es tema del móvil de Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas noches para todos y todas. Sí, se va a estar inaugurando en apenas unos 30 minutos la primer sede por fuera de Ginebra de la Unión Interparlamentaria, y va a ser nuestro país quien tendrá esta sede, como tú decías, con la visita de alrededor de 180 parlamentarios de distintos países del mundo. Contará con la presencia de la vicepresidenta Beatriz Argimón y con el presidente de la Unión Interparlamentaria, Duarte Pacheco. Esto será un ratito aquí en el Parque Hotel, en la sede del Mercosur, así que los estaremos convocando para este lanzamiento. Y también en el Parlamento, la Comisión del Senado comenzó la votación del articulado del proyecto de rendición de cuentas. Luego de largas jornadas de negociación, se acordó votar el aumento a militares que condicionaba el voto de Cabildo Abierto. Algo dicen el cabildante Ido Manini Ríos y el Frente Amplista José Carlos Maía. Manini amaga, amaga y amaga, pero es parte de la coalición. O sea, Cabildo Abierto no le faltó con sus votos al Partido Nacional, al Partido Colorado. Una cosa es lo que se hace para los medios y otra cosa es cómo se actúa en el Parlamento. Somos conscientes de que hemos aportado al mejoramiento del articulado y que la rendición de cuentas que sale del Parlamento tiene una serie de aspectos que no incluía al ingresar y que atienden distintos problemas en distintas áreas. Empezamos por el tema de portada, porque representantes del Poder Ejecutivo visitaron la sede del Frente Amplio para presentar detalles y tratar de obtener apoyos con respecto a los proyectos de ley que establecen reformas para la Caja de Profesionales Universitarios y la Caja Bancaria. La comitiva estuvo compuesta por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el presidente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, y el ministro de Trabajo y Seguridad, Pablo Mieres, que iniciaron una recorrida por distintas sedes de partidos políticos para informar sobre estos proyectos. A la salida de la reunión con dirigentes del Frente Amplio, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo que estas reformas son las mejores posibles, pero la crisis patrimonial es profunda. Anunció además que los proyectos prevén capitalización por parte del Estado. El Estado lo que hace en el caso de la bancaria es dar su garantía a una emisión de bonos que haría la caja bancaria, que luego deben ser amortizados, pero que en los tiempos de que se comience la amortización se supone que la caja bancaria va a estar en condiciones de asumirlo por ella misma. En el caso de la Caja de Profesionales hay una eventual asistencia financiera del Estado en el caso de que el directorio de la Caja de Profesionales, vaya por el camino de aumentar los aportes a los activos, y entonces el artículo lo que establece es que se va a aportar el equivalente de lo que implique el incremento del aporte de activos cada vez que la Caja de Profesionales lo determine. Mieres aclaró que el proyecto de ley que plantea reformar la Caja de Profesionales no modifica lo que existe hasta ahora y pone un tope más bajo para la eventualidad de que el directorio decidiera cobrar por las declaraciones de no ejercicio de la profesión. Despejemos esa situación, que se queden tranquilos los profesionales que tienen declaración de no ejercicio, no tienen que pagar nada, y aquellos que declaren no ejercicio para adelante, hasta que el directorio de la Caja no establezca algún monto y no está en los planes, no va a ocurrir. De todos modos, la ley no inhabilita a que eso ocurra, es decir, al fijar un tope, la Caja puede empezar a aplicarlo. Sí, el tope actual de la Caja de Profesionales, si decidiera aplicarlo, en la ley actual es de 50.000 pesos. El tope de la nueva ley, cuando se apruebe, va a ser de 5.000 pesos. Y el Frente Amplio anunció que apoyará el proyecto de ley que modifica la caja bancaria porque tiene el apoyo del sindicato bancario, de la Asociación de Bancos y del Gobierno,
según dijo el presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira. En cambio, con respecto al proyecto de ley orientado a modificar la caja de profesionales, Pereira dijo que todavía no hay una definición porque lo están estudiando, lo conocieron recién el viernes pasado en el Frente Amplio, pero anunció que lo van a analizar, o lo están haciendo ya, con responsabilidad. En Uruguay, los gobernantes y la oposición conversamos, y no conversamos agresivamente. Conversamos, hubo una propuesta de 2 proyectos, uno que tiene un acuerdo tripartito entre el sindicato bancario, la Asociación de Bancos del Uruguay y el gobierno. Nosotros un acuerdo tripartito de esa naturaleza no vamos a poner ninguna piedra en el camino, ninguna. O sea que van a votar. Sí, sin ninguna duda. En el proyecto de la caja universitaria lo vamos a estudiar, porque el otro le pudimos dar seguimiento, lo tenemos desde el día viernes en el Parlamento, todavía no lo hemos podido analizar a fondo y cuando tengamos respuestas concretas vamos a dar respuestas. Lo que está claro que todavía la coalición no sabe si tiene los votos de sus sectores políticos y eso es una respuesta que se necesita conocer, ¿no? De todas maneras, es más complejo porque allí ya no hay tripartismo, allí como ustedes saben hay muchos colectivos de profesionales que se han expresado de una y otra forma. Acá hemos atendido una cantidad de esos colectivos, en el Parlamento también, me consta que el gobierno también. Llegaron a este proyecto de acuerdo con la mayoría de la caja profesional. Bueno, el Frente Amplio lo va a analizar, sabiendo que tiene poco tiempo para resolverlo y sabiendo que hay poco tiempo también para convocar a comisiones, a las organizaciones, pero ojalá algunas puedan ir y puedan hacer sus comentarios. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que las autoridades de las 2 cajas involucradas, la bancaria y la de profesionales, están de acuerdo con los proyectos de ley. Dijo que se asume que la situación es crítica. En definitiva, generó un proceso de discusión en la interna de las propias cajas, ¿no? Que tenían que estar, primero, conscientes de su situación bastante crítica y, segundo, la voluntad de avanzar hacia una reforma. Ustedes vieron hace poco tiempo atrás Caja Bancaria hablando de la reforma, el directorio de la Caja Bancaria votando conceptualmente la reforma necesaria para darle sustento al sistema. Vieron una asamblea masiva de AEBU habilitando, entre otras cosas, poder ampliar la edad de retiro para los trabajadores bancarios. E incluso la Caja Bancaria votó por unanimidad todos los actores, ¿no? Estamos hablando de los trabajadores, de los bancos oficiales, de los bancos privados y el Poder Ejecutivo. Votaron este proyecto de ley que se presenta al Parlamento hoy. Caja Profesional, obviamente una votación del directorio más dividida, con otras características, pero quizá también con otro nivel de urgencias. Es una situación bien compleja, pero lo de la Caja Bancaria es realmente urgente y nosotros tenemos que asumir como gobierno que somos una responsabilidad. Durante 15 años se miró para el costado en este tema. Los representantes del Poder Ejecutivo miraron para el costado en este tema. Todos sabíamos que estábamos al borde de la piña en materia de las cajas paraestatales. Y sin embargo, se prefirió mirar para el costado. Nosotros, en este caso, más allá de haber trabajado en la reforma de la seguridad social, todo lo que implicó, los decretos reglamentarios, todo lo que implicó, paralelamente trabajamos en algo que habla mucho de responsabilidad. Bien, y cambiamos de asunto. La bancada de la coalición de gobierno llegó a un acuerdo para la votación en comisión del articulado final del proyecto de ley de rendición de cuentas. Y la reasignación presupuestal mayor se destinó a salarios militares que van a recibir 10 millones de dólares del total de 25 millones de dólares reasignados. El desglose de incremento de los 25 millones de dólares comprenderán reasignación de 3.300.000 dólares para salud, 1.200.000 para cultura, 3.700.000 para el Hospital de Clínicas, 2 millones para el Poder Judicial, 1.100.000 para turismo, 1 millón para el Tribunal de Cuentas, 10 millones de dólares al salario militar y 1.800.000 dólares en planes de seguridad. No se toca ningún programa, son rubros no ejecutados, no sale ni de la salud, ni la de educación, ni nada de eso. Salen de rubros no ejecutados, distintos incisos y algo de rentas generales. A los 25 millones de dólares reasignados se le sumará una partida de 2 millones de dólares anuales destinada a la Universidad Tecnológica del Uruguay,
según explicó Rodrigo Blas, presidente de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Los radares, ahí se destinan el 20% del producido directamente a la UTEC por siempre. Lo importante es que la UTEC tiene ahora una fuente de financiamiento permanente de entre 2 y 2 millones de dólares adicionales. La coalición de gobierno termina asignando mucho más recursos que los que en definitiva se habían asignado en el presupuesto del periodo de gobierno anterior, y esto es la plena demostración de los compromisos que se habían asumido a través de eso que habíamos firmado en el compromiso por el país. Hemos logrado ponernos de acuerdo y yo creo que esa es una gran noticia para la ciudadanía, porque seguimos cambiando y seguimos transformando las cosas que tenemos que transformar en el país. Así que el Partido de Colorado está muy conforme de integrarla y de dar su voto positivo cuando comencemos en un rato a votar en comisión esta rendición. Y el senador y líder cabildante, Guido Manini Ríos, se mostró satisfecho con la que parece ser la redacción final del texto del proyecto de ley de rendición de cuentas. Valoró el aumento salarial para el personal militar y dijo que beneficiará a unas 20.000 personas. Somos conscientes de que hemos aportado al mejoramiento del articulado y que la rendición de cuentas que sale del Parlamento tiene una serie de aspectos que no incluía al ingresar y que atienden distintos problemas en distintas áreas. Es muy importante que se haya trabajado en un clima de colaboración, espíritu de sumar para que fuera la mejor rendición de cuentas posible, siempre sabiendo que los recursos jamás van a ser lo suficientes para atender las múltiples necesidades que se nos han planteado y que sabemos que tienen las distintas reparticiones. Pero quedamos conformes con lo actuado, creemos que se ha mejorado y que se ha atendido áreas que era necesario atender. Manini Ríos se refirió también al acuerdo establecido para contemplar un aumento en los salarios militares, aspecto que había condicionado en su momento la votación de Cabildo Abierto en torno al proyecto de rendición de cuentas. El aumento que se dispone es el que se habló desde el primer momento, 1.000 pesos de soldado a teniente coronel. A todos 1.000 pesos. Es decir, para unos va a significar casi el 4% de su sueldo, para otros va a significar casi el 2% de su sueldo, pero 1.000 pesos para cada uno. Y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, respaldó el accionar de los partidos de la coalición durante la discusión de la rendición de cuentas. Se mostró conforme con las negociaciones con Cabildo Abierto, el resto de los partidos de la coalición y también el Poder Ejecutivo. Claro, una negociación bien abierta, con reclamos de Cabildo Abierto que venían de la Cámara de Diputados, con reclamos de los senadores de la coalición de gobierno sobre algunos puntos de interés, que algunos de los que mencioné, temas de salud, temas de deporte, temas de clínica, temas de investigación, temas policiales, y obviamente con la voluntad del Poder Ejecutivo de hacer lo posible. En este caso, el tema vinculado al salario militar se pudo habilitar gracias a la voluntad, más allá del reclamo, a la voluntad del Poder Ejecutivo y fundamentalmente al Ministerio de Defensa, que habilita, entre otras cosas, más de la mitad del monto que se necesita a través de créditos presupuestales del Ministerio de Defensa. Y el senador frente amplista José Carlos Maía dijo que estaría dispuesto a votar a favor de un aumento salarial para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas, no para el personal comprendido en la redacción de la que ya hablamos. Y con respecto a la estrategia de Cabildo Abierto para negociar este asunto, dijo que desde ese partido se hace un juego hacia los medios de comunicación y otro hacia la interna de la coalición. Manini amaga y amaga, pero es parte de la coalición. O sea, Cabildo Abierto no le faltó con sus votos al Partido Nacional, el Partido Colorado. Una cosa es lo que se hace para los medios y otra cosa es cómo se actúa en el Parlamento. En el Parlamento, salvo excepciones, excepciones estoy diciendo 1 o 2 veces, 3, en lo que va del periodo, la coalición es una sola. Que Manini ese como el Tero, dice. Y claro, se desmarca hacia afuera, pero juega con ellos todo el tiempo. Ajá. Y además tiene más o menos la misma forma de hacer política. Lo que pasa es que tiene menos experiencia en ese campo, lo cual no quiere decir que no tenga una muy buena habilidad, porque siendo parte del gobierno, teniendo ministros, directores de entes autónomos y todo lo demás que tiene adentro, trata de mostrarse como que no está.
Y el senador frente amplista Alejandro Sánchez cuestionó que la coalición de gobierno haya propuesto y luego retirado una norma que hubiera habilitado contrataciones en el Estado sin concurso un año antes de las elecciones. También dijo que la oposición va a presentar una propuesta de reasignación orientada a que haya más recursos para salud mental y para la Universidad de la República. El Frente Amplio había denunciado esta mañana 4 artículos de la rendición de cuentas que presupuestaban en calidad de funcionarios públicos a personas que habían sido contratadas directamente, sin concurso, por este gobierno. En la Administración Central, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el de Ambiente y el de Desarrollo Social. Estos artículos fueron removidos en la jornada de hoy. Eran todas contrataciones que se realizaban en un año antes de las elecciones, en donde se habilitaba a que un conjunto de funcionarios que ni siquiera habían entrado por concurso quedaran en la planilla, ¿no? Es una especie de salto grande en todo el Estado. Esas hojas se han retirado, veremos cuáles se presentan nuevamente. Habrá que esperar entonces que comience a trabajar la comisión, porque acá están jugando a la mosqueta, dicen una cosa y después la retiran, después ponen, a ver, están midiendo. Ahora bien, nosotros sí lo que vamos a hacer, y lo estamos trabajando ahora, es, nosotros presentar una reasignación de gastos que es seria, que tiene financiamiento, y lo que pensamos apoyar es fortalecer el trabajo de lo que tiene que ver con salud mental. Porque los recursos incrementales de esta rendición de cuentas son muy escasos para ese tema y nosotros queremos fortalecerlos. Vamos a fortalecer eso, vamos a fortalecer las becas y las dedicaciones totales de la universidad y de la UTEC. Y seguimos en tema porque la coalición de gobierno acordó presentar un aditivo al proyecto de ley de rendición de cuentas que obligue a los jueces y las juezas a pedir la historia clínica de las personas procesadas y condenadas antes de evaluar otorgarles prisión domiciliaria. Y desde el Frente Amplio se entiende que esto es legislar al grito por las recientes fugas de narcotraficantes que estaban cumpliendo prisiones domiciliarias. Para dar la prisión domiciliaria, sea un condenado o sea un procesado, ¿no? Se debe pedir la historia clínica como requisito, para no estar dependiendo de informes de peritos, ¿no? Esto realmente quizás no sea necesario, pero visto que los jueces recurren a otro sistema, lo ponemos como obligatorio. Primero lo que hay que hacer es que no esté en la rendición de cuentas y ponerle una comisión para estudiarlo en serio. Acá no se puede andar legislando al grito. Por legislar al grito es los problemas que tenemos gracias al ministro del Interior. Entonces me parece que lo que hay que hacer es escuchar a los que saben. Esas irregularidades el Ministerio del Interior no las notó. Entonces, no permitamos aquí que el ministro del Interior oculte su falta de gestión. Porque si en los días previos a que se cortara la pulsera, esta persona iba a la mutualista, después iba al aeropuerto, después iba a una estación de salud y después iba a una casa y no reaccionó nadie, es culpa de la gestión del ministro Heber. Y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que está haciendo gestiones para que se instale en Uruguay una oficina de la DEA, el organismo de control de drogas de Estados Unidos. Hizo estas declaraciones durante una actividad de ADM en la que cuestionó los recursos y la estructura para el combate al narcotráfico que dejaron los gobiernos frente amplistas. Acá hay que preguntarse, ¿no había nada? No. ¿Y la DEA? No, la DEA se fue. ¿Y por qué se fue? No lo sé. No lo sabemos. Se fue la DEA del Uruguay. Estamos haciendo, y me alegro que esté la embajadora de Estados Unidos acá presente, estamos haciendo esfuerzos para que vuelva al Uruguay. Es muy importante para el Uruguay la información, la colaboración y el trabajo que tenemos con la DEA. Lo hacemos a distancia porque están instalados en Argentina y vienen seguidos por acá, por el Uruguay. No es lo mismo que estén acá. Y hemos hecho esfuerzos, pasado mensajes de todo tipo de que es confiable nuestra policía, que se puede instalar acá, que le damos seguridades, sobre todo para el nivel de información que esta importantísima agencia internacional provee y hace en la lucha contra el narcotráfico en todo el mundo.
De alguna forma vinculado. El diputado colorado Conrado Rodríguez y su par frente amplista Mariano Tucci coincidieron en que es posible que este año se apruebe a nivel de la Cámara Baja, por lo menos, el proyecto de ley o una nueva ley vinculada al financiamiento de la actividad política. Ambos integran una comisión que estudia esta iniciativa y en la letra chica señalaron que deben establecer topes para los aportes económicos personales de quienes encabecen las listas. Creo que hay un montón de cosas en las cuales estamos de acuerdo. Por ejemplo, que los primeros candidatos de cada una de las listas tengan un tope de lo que puedan aportar de forma particular. De su bolsillo. Porque hoy por hoy la legislación actual del año 2009 no tiene límite. Estamos de acuerdo que hay que poner topes. Seguramente todavía no estemos de acuerdo en cuánto tiene que ser el tope. Porque nosotros consideramos, y esto es conceptual, que la política no se puede transformar en un reducto para quien tiene dinero. Hubo un candidato que participó de la pasada elección interna de un partido político que puso 107 millones de pesos. Entonces, esas cosas la política las tiene que cuidar. Estamos hablando de transparencia. El mismo señor que no hace la declaración jurada. De esta forma, Tucci aludió a la campaña de 2019 del senador nacionalista Juan Sartori. El legislador frente amplista y Conrado Rodríguez coincidieron en que la ley de partidos políticos del año 2009, que permanece vigente, es insuficiente ante desafíos de este tiempo, como el que se plantea ante el avance del crimen organizado. Discreparon, en cambio, sobre el origen de los fondos que se podrían recibir. Mientras que el Colorado dijo que las empresas deberían estar habilitadas a aportar a las campañas, el frente amplista expresó que solamente deberían hacerlo personas físicas. Bueno, y atención porque el sindicato de ANCAP resolvió tras una asamblea general suspender las medidas sindicales vigentes a partir de las 22 horas de hoy para participar en ámbitos de negociación. De todas formas, el sindicato considera insuficiente lo propuesto por el directorio del ente. El gremio mantiene un conflicto por condiciones laborales en la parada de mantenimiento de la refinería de La Teja, la gestión de los combustibles en el aeropuerto de Carrasco y el negocio del cemento Portland. Según supo MBD Noticias, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocó a una instancia de negociación o a la instancia de negociación abierta entre ANCAP y FANCAP, el sindicato, que será este jueves a las 15 horas. Asuntos vinculados a la Intendencia de Montevideo porque lanzó una línea de escucha, asesoramiento y también respuesta para hombres que tengan necesidades que plantear. La intención es contribuir a la igualdad de género mediante una respuesta específica para los hombres que no existe en ningún servicio del país. Mediante el número 1950-5151, hombres mayores de edad de la capital podrán acceder a un nuevo servicio gratuito y confidencial de la Intendencia de Montevideo. Se puede llamar de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Es una línea para que los hombres puedan llamar y puedan plantear distintas situaciones de su vida cotidiana vinculadas al trabajo, a las relaciones familiares, al vínculo con los hijos, a su acceso al sistema de salud, cualquier situación que quieran consultar, pedir asesoramiento, pedir apoyo. Es una línea que contribuye a la igualdad de género y que se enmarca en nuestras políticas. Nos parece importante dar un paso más en la atención a la igualdad de género y poder tener justamente una respuesta que sea específica para los hombres y que también contribuya a generar el cambio cultural necesario para tener más igualdad que venimos desarrollando con otras políticas que capaz están o más centradas en las mujeres o también las que tenemos para hombres están centradas en aquellos varones que ejercen violencia. La iniciativa es en acuerdo con la Facultad de Psicología y va a ser atendida por profesionales de la salud especializados. Otro asunto, el Tribunal de Cuentas le entregó a la Fiscalía toda la información sobre las resoluciones vinculadas a la construcción del Antel Arena. Y con estos elementos, el fiscal Alejandro Machado deberá decidir si archiva o si formaliza la investigación. En noviembre de 2013, el Tribunal de Cuentas observó por mayoría la construcción del Antel Arena por considerar que estaba fuera de sus competencias y concluyó que nunca debió construirse por inconstitucional e ilegal. En respuesta, el directorio de Antel, presidido por Carolina Cose, presentó informes internos y externos que avalan la construcción, uno de ellos firmado por Matías Rodríguez Perdomo, ex asesor letrado del ente, vinculado al Partido Colorado. Su aporte definió la base jurídica y legal del Antel Arena al sostener que era un proyecto de marketing y de publicidad que pondría a la empresa estatal entre las principales telefónicas del mundo. En este marco, el fiscal Alejandro Machado solicitó al tribunal agregar las resoluciones de agosto y noviembre de 2013 vinculadas al proyecto, incluido las discordias.
Esto es clave ya que la resolución penal del caso dependerá de la interpretación que adopte el fiscal sobre la legalidad del proceso. Si fuese la primera, el fiscal podría imputar el delito de abuso innominado de funciones a quienes integraban la plana mayor de Antel cuando se tomó la decisión. Si por el contrario el fiscal valora la legalidad del proceso de construcción, el caso sería archivado. La respuesta del tribunal, a la que accedió MD Noticias, incluye los fundamentos de las resoluciones tanto de la mayoría como de las discordias. Estas últimas no estaban incorporadas a la carpeta de investigación, que tiene a la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, como protagonista. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Novedades importantes desde la sede del Mercosur con nuestro compañero Martín Duarte, que nos hizo un adelanto hace un ratito. Contanos más, Martín. Sí, les decíamos que en breves minutos comenzará la parte oratoria que tendrá autoridades uruguayas, entre ellas a la vicepresidenta Beatriz Argimón, a propósito de lo que es la inauguración por primera vez de una sede por fuera de Ginebra de la Unión Interparlamentaria. Justamente conversamos hace algunos minutos con el presidente de la Unión Interparlamentaria, Duarte Pacheco, que nos explicaba un poco del porqué la elección de Uruguay justamente como primera sede fuera de Ginebra y en particular cuáles son los cometidos que tendrá a partir de ahora la sede que en minutos se inaugurará aquí en nuestro país. La Unión Interparlamentaria es la mayor organización de parlamentos del mundo. 180 parlamentos estão associados na União Interparlamentária, representando 46.000 parlamentários. É uma organização que tem mais de 100 anos e sua sede é em Ginebra. Era tempo de cambiar algo, era tempo de estar mais cercana das pessoas, neste caso, dos parlamentos. E nós trabalhamos com diferentes grupos geopolíticos. O grupo africano, o grupo latino-americano, o grupo europeu, o grupo asiático. E queríamos estar mais próximo. E daí a decisão de tomar oficinas regionais. E a primeira aqui, para os países latino-americanos, do GRULAC, e Montevideo. E Montevideo é muito simples, é país estável. ¿Cuáles van a ser las funciones que tenga esta oficina? ¿Cuáles son las tareas para explicarle al televidente? Apoiar todos os parlamentos, com partilha de legislações, identificando boas práticas que depois podem ser adaptadas a cada realidade. Lutar contra o narcotráfico, lutar contra a corrupção, contra o cambio climático, solamente para dar 3 exemplos. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Gracias, Martín y equipo. Ahora cambiamos de tema porque entre 2021 y 2022 Uruguay cayó 9 puestos en el ranking que mide el peso del déficit público en el Producto Interno Bruto, pasando del lugar 65 al lugar 74 entre 192 países. La deuda pública creció 4,6% en el último año y aumentó casi 10.000 millones de dólares desde 2019. Los datos se conocen tras la reciente advertencia del Fondo Monetario Internacional sobre la nueva tendencia alcista de la deuda global, tras la caída registrada en 2021, debido al repunte económico, la estabilidad de la inflación y la emisión sostenida de deuda china. En este contexto, la deuda uruguaya parece seguir la tendencia mundial después de reducirse en 2020 durante la peor etapa de la pandemia y de un leve crecimiento en 2021. En 2020 la deuda uruguaya fue de 32.013 millones de euros y alcanzó el 68,22% del Producto Interno Bruto, mientras que en 2019 había sido de 33.142 millones y representado el 60,59% del PIB. De acuerdo con el portal especializado datosmacro.com, la deuda uruguaya alcanzó en 2022 el récord de 41.609 millones de euros, un 69% del PIB. Por otro lado, el déficit público uruguayo representó en 2022 el 2,55% del PIB, con 1.737 millones de euros, ubicándose 74 en el ranking de 192 estados. El informe destaca que el país empeoró su situación respecto a 2021, cuando ocupaba el puesto 65 con un déficit de 1.351 millones y el 2,7% del PIB.
La cifra de 2022 es casi 200 millones mayor que los 1.508 millones de déficit con los que terminó el gobierno de Tabaré Vázquez en 2019, pero casi 400 millones menor que en 2020, cuando por la pandemia el déficit se disparó a 2.191 millones y representó 4,67% del Producto Interno Bruto. Tiempo de columna de análisis económico porque se han conocido encuestas o resultados de encuestas sobre expectativas, inflación, producto, tipo de cambio, etcétera. Germán de Agosto. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo anda, Tincho? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Por dónde empezás? Porque hay una cantidad de cosas. Hay una cantidad de cosas, sí. Esta es una encuesta mensual y tenemos dos encuestas. Una que tiene que ver con expectativas económicas y otra que tiene que ver con el tema de la inflación, ¿sí? En las expectativas económicas, aparte como es septiembre, tenemos más variables que habitualmente, ¿sí? Así que empezamos con la proyección del Producto Interno Bruto. Y en este caso la gráfica lo que nos está mostrando es la película de cómo ha ido evolucionando la proyección siempre para este año. Es decir, en cada uno de estos puntitos lo que tenemos es la respuesta en cada momento del tiempo, pero siempre a la misma pregunta que es ¿cuánto va a crecer Uruguay en 2023? Ajá. Es decir, lo que está mostrando es cómo hace un año esperábamos que la economía creciera un 3% y sistemáticamente esa proyección ha ido cayendo hasta la que conocimos hoy, que es de apenas 0,8%. Casi la cuarta parte que la expectativa inicial. Exactamente. Todo eso en el último año que justamente está recogiendo esencialmente dos cosas, que es una el impacto de la sequía, que ya lo vimos manifestado en el segundo trimestre, y la otra es la situación también vinculada con la situación de Argentina y el desvío de consumo, además también lo que está sucediendo con la finalización de las obras de UPM y otro conjunto de cosas que hacen justamente que vos tengas un tercio de lo que esperabas crecer en el 2023. ¿Sí? Bueno. Así que esta sería la película para el 2023 y ahora vamos a la siguiente, vamos a detenernos en lo que tiene que ver con los 2024 y 2025. Y acá lo que tenemos es la forma más tradicional de mostrar esta información, que es lo que está en blanco es lo que ya sabemos, es el crecimiento y la caída observada. Últimos 20 años, serie larga. Exacto. ¿Sí? Sacamos un poco la crisis para que no nos genere dificultades con el eje, que nos obliga a ir un poquito más abajo. ¿Sí? Y lo que tenemos ahora es que después de crecer 4,9% en 2022, la proyección que vimos recién es esa torrecita chiquita, esa fue la película que vimos recién en la placa anterior. Para 2024 un crecimiento de 3,1% y para 2025 ya nos vamos pareciendo a ese crecimiento más de mediano plazo en entorno de 2,5%. De hecho, esta encuesta en particular recoge cuál es la proyección de los analistas para el mediano plazo, es decir, para un plazo de 5 años, y en este caso están proyectando un crecimiento de 2,6%, lo cual si lo tomamos en el periodo no es un crecimiento muy alto. Algo de eso hablamos en Exacto. recientes entregas, ¿no? Era bajo en relación a los desafíos que el Uruguay tiene, justamente siempre lo bajo o lo alto es en términos relativos y en este caso es bajo en relación a los desafíos que tenemos pendientes y que se van a profundizar seguramente en los próximos años. ¿Y qué va a pasar con el trabajo? Ahora vamos a la siguiente placa y en este marco de bajo crecimiento, ¿sí? En particular de bajo crecimiento para este año, lo que estamos viendo acá es cómo viene evolucionando el desempleo, pero en lugar de verlo mensualmente como hacemos habitualmente, lo estamos viendo en el promedio anual porque justamente lo que incluye la encuesta les pregunta por el promedio anual. El último dato que conocimos fue el de agosto, que ya lo analizamos la semana pasada, y fue de 8,2%. Cuando miramos las proyecciones que justamente se desprenden de este relevamiento, lo que tenemos es que va a pertenecer, por lo menos en los próximos 3 años, en un nivel similar. Es decir, las proyecciones, viste que en promedio 2023, 2024 y 2025 están en torno del 8%. ¿Sí? O sea que tenemos cierta estabilidad esperada para el desempleo y tenemos también una mejora que se desprende de la encuesta vinculada a la situación del empleo, que venía recuperándose marcadamente en los últimos meses, pero que en el dato de agosto se interrumpió ese proceso como analizamos la semana pasada. Los precios, otra pregunta que surge. Clave desde el punto de vista de muchas dimensiones, en particular en lo que tiene que ver con la negociación salarial. Eso nos lleva a la siguiente placa, donde justamente vamos a evaluar la proyección de inflación desde distintas perspectivas. ¿Sí? Acá tenemos la evolución de la inflación. Lo que tenemos blanco es lo que ya sabemos. El último dato es ese 4,1% correspondiente al mes de agosto. Es la inflación más baja desde septiembre del 2005. Y ahí tenemos en verde la proyección particular del CINVE, del Centro de Investigaciones Económicas, que está dando una proyección para el cierre de este año de 5,3%. ¿Sí? Eso quiere decir que la inflación cerraría este año dentro del rango meta, que es lo que nos queda entre las dos zonas rojas. Hace mucho que no se decía eso, ¿no? Exacto. ¿Sí? Pero fíjate que de vuelta ya nos vamos escapando, ¿sí? Así que en la proyección del CINVE está previsto un cierre de este año de 5,3%, pero un cierre del 2024, que es aquel último dato, de 7%. Y si lo contrastamos con lo que conocimos hoy,
Los analistas en la nueva encuesta esperan una inflación del 5% para este año, para el cierre, pero también esperan que la inflación se salga del techo, que el techo es 6%, porque fíjate que allá tenemos un 6,5%. El gobierno en la rendición de cuentas tiene esas dos proyecciones. Este año cerraría en torno al 6,7%, sí. Quedan largos ya a la luz de todo lo que ha venido pasando, en particular a la luz de lo que han sido los últimos meses, y espera al revés, que la inflación permanezca dentro del rango meta el año que viene. Quedaron cruzados los números. Quedaron cruzados los números en relación a las últimas datos y las últimas proyecciones. Y los empresarios que siempre han estado clavados en el entorno del 8%, hoy están internalizando un panorama levemente mejor, justamente a raíz de los niveles tan bajos que tenemos de inflación, ¿sí? Y una cosa que hay detrás del repunte, de este repunte de la inflación, tiene que ver con la situación del tipo de cambio. ¿Qué se espera del dólar? Exacto, que ha sido uno de los factores claves que ha estado detrás de esa moderación que hemos visto en los últimos meses. Eso ha sido a costa de un tipo de cambio cada vez más bajo y eso supone un conjunto de desafíos relevantes desde el punto de vista de la competitividad y por ende de la economía, y eso es lo que nos lleva a la última placa, donde tenemos, acá no podemos hablar de proyecciones y tenemos que hablar de conjeturas, porque no hay forma... Perdón, economista, defíname, marque la diferencia, porque uno queda pensando. Todos los variables que vimos hasta ahora se pueden proyectar. Es decir, de una forma, aplicando una técnica econométrica, vos decís, agarrás y pones como una licuadora y le metés variables, ¿sí? No garantiza invocar eso igual, ¿eh? Por eso nada garantiza. Sería raro que lo invoque, pero por lo menos son proyecciones que surgen justamente de un modelo que tiene bases científicas, por decirlo de alguna manera, o por lo menos de lo que puede esperarse de una ciencia social. Bien. Es decir, como una licuadora a la que le metemos variables que entendemos que pueden explicar la trayectoria de esa variable en particular y nos escupe lo que podría llegar a suceder. Pero eso con el tipo de cambio no pasa, porque no podemos aprender justamente del error que cometemos al proyectarlo, que eso es un cambio que tenemos en relación a las otras variables y por ende lo que tenemos son conjeturas. ¿Por qué hacemos conjeturas si no podemos hacer proyecciones? Y porque de alguna manera el dólar juega un rol clave en un montón de dimensiones en un país como Uruguay, donde tenemos una economía bimonetaria. Entonces lo precisás para todo, para proyectar el consumo, para proyectar el crecimiento. Entonces no nos queda otra que, a pesar de no poder proyectarlo científicamente, sí tenés que tener alguna conjetura, y en particular lo que dicen las conjeturas de los analistas es que el tipo de cambio debería subir. ¿Por qué? Y básicamente porque está muy bajo. Y si está muy bajo y sigue en esta situación, se van a profundizar un conjunto de desafíos y por ende, fíjate lo que tenemos hoy, el cierre del mercado de hoy es de 38.3, ¿sí? Y ya para diciembre de este año están esperando 39.4 y así sigue una depreciación gradual que justamente recoge esa expectativa de que más abajo no debería de por ir. La conjetura que dice suba casi que por descarte. Bueno, hay algo así, porque es a donde tendrías que ir justamente a la luz de la situación de la que partís. Pero de nuevo, no son proyecciones, son conjeturas. Bueno, muchas gracias, Germán, muy interesante. Nos vemos el jueves. Seguimos haciendo MBD Noticias, sigue Natalia. La empresa Tenfield despidió en las últimas semanas a más de 25 periodistas, personal de producción y fotografía. La intención del medio es pasar de ser una productora de contenidos a vender servicios. En un proceso de baja de actividad y disminución de contenidos que viene desde hace más de un año, el multimedio y productora Tenfield empezó a despedir personas trabajadoras y pasarlos a regímenes de contrato por convocatoria en calidad de jornaleros. Hace cerca de un año habían despedido a 15 trabajadores al resignar locaciones y estudios. Ahora, en el último mes, se empezó a achicar lo vinculado a la producción, lo que significó la desvinculación de más de 25 periodistas, productores y fotógrafos. Esto acerca más a Tenfield a un modelo de venta de servicios, ya que a algunos de los despidos los contratará por convocatoria y recibirán el pago de los jornales que realicen en vez de la mensualidad que tenían hasta ahora. El sindicato está teniendo reuniones para decidir cómo continuar en los próximos días. Cambiamos de asunto porque la Comisión de Defensa de la Cámara Baja estudia un proyecto del Ministerio de Defensa Nacional para crear la Agencia Espacial Uruguaya. La diputada Frente Amplista Micaela Melgar entiende que es necesaria la creación del organismo, aunque cuestiona aspectos de su conformación y funcionamiento. Uruguay tiene mucha capacidad para meterse en los temas aeroespaciales, en la producción de satélites, de esta nueva tecnología. Eso lo vemos con muy buenos ojos. Pero el proyecto que llega del Poder Ejecutivo creemos que tiene que ser mejorado, tiene que tener algunas modificaciones para que sea un proyecto que justamente resguarde los intereses de Uruguay, promueva el desarrollo, la innovación, de
decía, de la ciencia y la tecnología, pero también de los intereses nacionales. Creemos que el proyecto que está ahora presentado es un proyecto muy a medida de las empresas únicamente, tiene una perspectiva exclusivamente de protección de los intereses empresariales y le falta la perspectiva de lo público. Al día de hoy es una agencia que está conformada por un consejo directivo designado directamente por el Poder Ejecutivo, sin ninguna competencia específica, solo que sea designado por el presidente. Este proyecto prevé la posibilidad de donaciones privadas. Entonces, si miramos todo el paquete, tendríamos una agencia con un consejo directivo designado directamente por el Poder Ejecutivo, con un consejo asesor de empresas que tendrían mucha influencia y un financiamiento posiblemente privado. Creemos que no es el mejor escenario para arrancar a pensar en lo satelital, en una agencia aeroespacial para el Uruguay. El sindicato de Antel denunció que el Poder Ejecutivo no cumple con su responsabilidad de proteger el patrimonio del Estado por entender que favorece a empresas privadas que compiten de forma directa con el ente. Desde el colectivo se entiende que Antel debería recurrir a la justicia porque se considera que un acuerdo que hicieron las cableoperadoras de Montevideo, Montecable, TCC y Nuevo Siglo para prestar en la capital servicios de Internet configuraría colusión. El Poder Ejecutivo, este gobierno, ha priorizado los intereses de los privados y de las multinacionales, los intereses de salvar un negocio que verdaderamente está obsoleto, por encima o en desmedro de nuestra empresa pública. Y en eso se configuran un conjunto de elementos y decisiones, incluso desde el punto de vista tributario, que son las que en primera instancia, por lo menos Antel, tendría que estar reclamando. Los trabajadores de Antel denuncian además la falta de inversión y reclaman que la empresa no hace nada para enfrentar la competencia desleal de los cableoperadores de Montevideo. Primero el anuncio, obviamente que van a brindar servicios de Internet que acuerdan un precio. Además, en esa colusión ingresa dedicado como justamente el proveedor del servicio en conjunto con los tres cableoperadores. Sin duda, ya se estructura el mercado y volvemos a insistir, se estructura un mercado donde en realidad se potencian los privados y estos mismos privados que ya venían, o sea, su historia no nacen ahora, nacen o funcionan o existen a través de la televisión de TV Cable y ya habíamos visto lo que es la concentración, en este caso de los cableoperadores, incluso todos estaban dentro de la misma empresa, habían unificado a través de Equital. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional y lo hacemos en España, donde la primera jornada de investidura del ganador de las elecciones en España, Alberto Núñez Feijóo, se encamina a un fracaso tal como estaba previsto por no tener los votos suficientes como para poder lograrlo. Necesita 176 votos y no llega ni con los votos del Partido Popular ni con los votos de Vox y de dos partidos menores de Navarra y de Canarias. La alocución de Núñez Feijóo estuvo orientada hacia sus planes de gobierno, pero fundamentalmente a cuestionar la actitud del actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a quien acusó de otorgarle a los independentistas posibilidades que serían impensables para lograr una mayoría que le permita retomar el gobierno, o mejor dicho, seguir adelante en el gobierno. La política que se debe en primer término a la gente y, en definitiva, la política que combate la desconfianza. Para ello les he ofrecido un gobierno que responda a su responsabilidad y a la cogobernanza de este Parlamento a través de 6 pactos de Estado y un nuevo proceso de entendimiento. Y en lo que a mi candidatura personal corresponde, ofrezco ser un presidente de fiar para el pueblo y para esta Cámara. Yo sí. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, enfocó este martes su primera sesión de investidura para ser presidente del gobierno en la posible amnistía que el actual jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, estaría pactando con los independentistas catalanes para conseguir sus apoyos en caso de que pudiera optar a prorrogar su mandato. En su discurso de hora y media, el político conservador calificó de lamentable que el Partido Socialista esté asumiendo las tesis independentistas, sobrepasando barreras
garantes infranqueables y en ese sentido el Partido Popular llamó a los socialistas contrarios a que Sánchez pacte una posible amnistía para que apoyen la investidura de Núñez Feijóo. Este miércoles será la votación en la que el candidato debe conseguir la mayoría absoluta en la Cámara, 176 votos a favor, y si como se prevé el resultado es negativo, el viernes 29 habrá una nueva votación, y si de nuevo el candidato no consigue los apoyos necesarios, cae la investidura. A pocos días de haberse producido la operación militar relámpago de Azerbaiyán sobre el enclave de Nagorno-Karabaj dentro de su territorio internacionalmente conocido pero de mayoría armenia, ya son casi 30.000 los refugiados que han decidido directamente huir hacia la República de Armenia a raíz del temor que les genera la situación que se plantea, a pesar de que el gobierno azerí les ha asegurado que nada va a ocurrir con ellos y que van a tener todas las garantías. Sin embargo, los armenios sospechan de todo esto y ya están huyendo en masa. Se prevé que sean muchos más los que se trasladen al lado armenio de la frontera. Por otra parte, como si esto no alcanzara, una explosión de una gasolinera ha matado hasta el momento a 125 personas y ha dejado a centenares de personas heridas. Todas pretendían cargar combustible para huir a la República de Armenia. Más de 28.000 personas provenientes de Nagorno-Karabaj huyeron hacia Armenia, informaron este martes las autoridades de Ereván, una semana después de la victoriosa ofensiva relámpago de Azerbaiyán en ese territorio separatista del Cáucaso. En la única ruta terrestre para salir de esa región hacia Armenia, el corredor de Lachin, hay cientos de vehículos esperando cruzar la frontera después de que las autoridades de Ereván denunciaran planes de limpieza étnica. Por su parte, Azerbaiyán busca en el flujo de refugiados armenios a posibles autores de crímenes de guerra, según una fuente gubernamental azerí, ya que si bien Azerbaiyán tiene la intención de amnistiar a los combatientes armenios que depusieron las armas en Karabaj, aquellos que cometieron atrocidades durante las distintas guerras en la región separatista deben ser entregados según Bakú. En medio del éxodo de la población armenia de este territorio reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán, la explosión el lunes de un depósito de combustible dejó hasta ahora 125 muertos y centenares de heridos, cuando el lugar estaba lleno de personas que intentaban llenar el depósito de sus coches para refugiarse en Armenia a raíz de la escalada de tensión en la región. Y este pasado domingo comenzó formalmente la campaña electoral de cara al balotaje en Ecuador en medio de un clima de excepción que existe en todo el país a raíz de la violencia criminal y de una serie de situaciones que incluso han llegado a la política con la muerte de candidatos, no solo villavicencio a la presidencia, sino de alcaldes y gobernadores. Las encuestas apuntan a que el empresario de centro derecha Daniel Noboa podría ser el próximo presidente de Ecuador sobre la correísta Luisa González, a pesar de que existe un alto número de indecisos. Los números de las distintas encuestas señalan a este empresario cuyo padre intentó durante 3 periodos llegar al gobierno, sería el próximo presidente ecuatoriano. La campaña se extenderá hasta el 12 de octubre y los aspirantes tienen como reto revalidar los votos obtenidos el pasado 20 de agosto y atraer los sufragios que se repartieron entre los 6 candidatos perdedores de esa primera vuelta. Y a menos de un mes de la contienda, la mayoría de las encuestas señalan que Daniel Noboa se encuentra en una posición ventajosa en comparación con su contrincante Luisa González, aunque también reflejan un alto número de indecisos. Por ejemplo, los nuevos datos de la encuestadora Comunicariza indican que la distancia de voto válido entre Noboa y González se sitúa en 8,72 puntos, con el candidato de centro derecha alcanzando un 54,36% y la postulante correísta ubicada en 45,64%, mientras que un sondeo de la firma Click Research establece que un 55,16% votaría por el empresario Noboa, mientras que González obtendría el 44,84%, aunque este sondeo le otorga 12,52% al voto nulo y un 4,48% al voto en blanco. En la encuesta de negocios y estrategias que se llevó a cabo entre el 13 y el 18 de septiembre a 5.000 personas, otorga un 39,98% de intención de voto a Noboa y 36,56% a González, una diferencia más corta respecto a la mayoría de las otras firmas de 3,42%, obteniendo además un 18,98% entre los indecisos y un 4,48% para el voto blanco o nulo. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia.
Les contamos, cambiando de tema, que la Sociedad Uruguaya de Pediatría rechazó lo dicho la semana pasada por el intendente de Artigas, Pablo Caram, con respecto al trabajo infantil en las plantaciones de tabaco. Caram dijo que esa era una actividad normal y defendió esa actividad. En un comunicado, la sociedad científica sostiene que no se admite que se acepte como colaboración familiar el trabajo desprotegido que impide el adecuado crecimiento de niños, niñas y adolescentes. En entrevista con el programa Desayunos Informales, el intendente de Artigas, Pablo Caram, defendió que niños, niñas y adolescentes trabajen en las plantaciones de tabaco de su departamento. Es mucho mejor ver a un gurí trabajando que con el celular, dijo Caram, lo que despertó críticas e indignación por parte de varios actores del sector político, organizaciones sociales y científicas, entre ellos el PIT-CNT. En este marco, la Sociedad Uruguaya de Pediatría emitió un comunicado donde rechazó las declaraciones del intendente por considerar que naturaliza el trabajo infantil en las peores condiciones. El colectivo científico aseguró que está mal aceptar como colaboración familiar el trabajo desprotegido que impide el adecuado desarrollo de las personas en crecimiento. En este punto, los pediatras afirmaron que el trabajo infantil viola los derechos de niñas, niños y adolescentes y afecta el bienestar físico y mental, al tiempo que interfiere con las actividades educativas y recreativas. Recordaron además que en nuestra legislación, la edad mínima de los adolescentes para trabajar es 15 años, con excepción del trabajo rural que se determinó en 16, con protecciones definidas por INAU. Nos vamos ya mismo al contacto con nuestro compañero Juan Pablo Rodríguez, que sigue allí en la Mutual de Jugadores Profesionales de Fútbol. ¿Estás allí? ¿Hay alguna novedad? ¿Siguen reunidos? ¿Salieron? ¿Qué pasa? Natalia Martín, renuevo el saludo en la noche. Seguimos en la dulce espera, en esta vigilia de qué sucederá entre esta reunión entre la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y parte del Comité Ejecutivo de la UF. Hasta acá, Natalia Martín, la información que surge desde adentro de la reunión es que el fútbol volvería el fin de semana del 7 de octubre. ¿Por qué volvería? Porque hay un acuerdo, es decir, a ver, es delicado hablar de dinero, pero aquí el tema, el meollo de la cuestión es la plata que cobrarían los jugadores de la Divisional B. Tienen un salario en la actualidad que ronda más o menos los 22.000 pesos aquellos futbolistas que no tienen hijos a cargo y se subiría a 29.000 pesos, ¿no? Hay que, a ver, pensar que los jugadores tienen una carrera activa hasta los 30 años, ¿no? Que, o sea, cobrando 22.000 pesos es muy difícil vivir en la actualidad para un jugador que milita en la Divisional B. 29.000 sería lo que pasarían a cobrar, ese dinero lo pondría la OF. Obviamente Ignacio Alonso, que dijo que hace 20 días está analizando esta situación. Bueno, al parecer Alonso en el día de hoy, digamos, puso a los suyos a trabajar en pro de que este conflicto se pueda solucionar. ¿Qué pasará con los otros temas? Es decir, me refiero puntualmente al surgimiento de esta liga profesional, parecido a lo que sucede en la República Argentina, con el fútbol también, ¿por qué no decirlo? Y con los derechos de televisión, bueno, se va a discutir en los próximos 45 días. A mí como periodista también me surge la incógnita de qué sucederá con el fútbol si no sale humo blanco luego de estos 45 días con respecto a estos dos temas. Hasta ahora lo solucionado es el salario de los jugadores de la B, que pasaría a ser el mínimo de 22.000 pesos a 29. ¿Por qué? Porque ellos exigían un 62% de lo que es el sueldo mínimo de primera división. ¿Por cuánto tiempo? Con seguridad en el año que corre, 2023, 2024 y hasta el 2025. Bueno, ¿qué sucederá a futuro? Se verá seguramente en las próximas horas. Así que bueno, Natalia Martín, hasta acá, si la reunión terminara en estos momentos. Hace un rato estaba hablando el representante deportivo Maldonado allá adentro. Si termina ahora la reunión, estoy en condiciones de afirmar que el fútbol volvería el 7 de octubre porque el salario mínimo de los jugadores de la B se aumentó y se discutirá en los próximos 45 días qué es lo que sucederá con los otros temas que también ocupan y preocupan a la Mutual. Bueno, muy bien, entonces Juan Pablo y el equipo allí con esta novedad que ya dio al inicio de esta edición y que bueno, parece consolidarse. Hay que esperar a que termine esa reunión, pero entonces volvería el fútbol el 7 de octubre. Y es una noticia importante porque se había llegado a una situación prácticamente límite. Entonces, lo que Juan Pablo anunció desde temprano viene a cambiar ese panorama con el que, digamos, que avanzó el día. Más allá del mediodía seguía habiendo muchas dudas. Y algún logro habría, aparentemente. Bueno, aparentemente. Si no, no se llegaría a esa situación. Bueno, muy bien, seguimos con otro tema. Les contamos que según la última encuesta de Factum sobre aprobación y confianza del presidente Lacalle Pou, un 50% aprueba y 30% desaprueba la gestión. El restante 20% se ubica en una posición neutra. El porcentaje varía según las y los votantes, quienes votan o han votado a la coalición de gobierno,
tienen o terminan expresando una aprobación de 80%. La neutralidad en ese grupo es de 13% y la desaprobación es de 6%. En cambio, entre los votantes del Frente Amplio, la desaprobación de la gestión de Lacalle Pou asciende a 62%. La neutralidad queda en 24% y la aprobación es de 13%. En cuanto a la confianza en el presidente, se ubica en niveles menores. 41% declara confiar mucho o bastante, mientras que 52% confía poco o muy poco en el presidente. Estos datos también difieren según preferencias partidarias. Entre los votantes de la coalición la confianza es de 74%, mientras que entre los votantes frente amplistas se reduce a 8%. Cambiamos de tema porque se realizó el sorteo de nuevos puestos de trabajo para una nueva etapa del programa de jornales solidarios. En este caso, para los departamentos de Colonia, Soriano, Flores, Lavalleja y Rivera. Según la secretaria general del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Valentina Arlegui, estos empleos no se contabilizan como puestos laborales generados en este periodo. En esta ocasión son 9.000 puestos de trabajo, de oportunidad laboral. Se hizo el sorteo a las intendencias que lo solicitaron y un poco lo que explicamos era que el Ministerio pone a disposición una herramienta que tiene un software, que es el que se utiliza en Yo Estudio y Trabajo, para armar un orden de prelación de todos los inscriptos. Eso se traslada a las intendencias y después las intendencias son las que le adjudican a cada persona la localidad. Y ahí es importante aclarar que se verifican el tema de las cuotas, que se tengan en consideración todos los grupos vulnerables para justamente favorecer con puestos de trabajo. Van a ser 12 jornadas en el mes y se va a percibir una prestación de 13.000 pesos nominales. De todas formas, no tiene vinculación directa con los puestos de trabajo que se crearon en este gobierno. En definitiva, programas de apoyo al empleo hubo en todos los gobiernos. Se busca justamente, esto fue una solución que surgió en momentos de pandemia, que luego se mantuvo en el tiempo justamente para poder ayudar a esos grupos más vulnerables a que accedan al empleo. De todas formas, no es un empleo propiamente dicho porque obviamente no es todos los días en el mes. O sea que en definitiva es una medida de apoyo. Casi de salida, ahora pronóstico del tiempo. Acá estábamos hablando de la ropa, se cuelga, no se cuelga, se seca, no se seca. Es un gran tema. Mucha preocupación. Sí, lo es, porque mañana parece que hay alguna probabilidad de lluvia aislada, ¿no? Sí, eso dice el pronóstico de Inumet, que ya tienen en pantalla para mañana, miércoles 27 de septiembre, sobre todo por la mañana. No se descarta que pueda llover, aunque no en demasía en capital y cercanías. La mínima 9 grados, la máxima 16 y mejora por la tarde. El jueves 28 de septiembre no hay pronóstico de lluvias, la mínima será de 6 grados, la máxima de 19. Para el viernes 29 de septiembre, día de la Marcha por la Diversidad, que estará en la pantalla de TV Ciudad, en este caso la marcha que se hace en Montevideo, porque ha habido otras y habrá en otros puntos del país. No se espera que llueva, pero las temperaturas tampoco serán muy altas. 17 grados la máxima, 11 la mínima. Algo habitual en esa marcha. Sí. Hemos sabido pasar frío esos días. Así que a los que van a participar y a trabajar, que están muchas horas quietos, sobre todo, porque los que marchan por lo menos están caminando, que se abriguen. Sí. Ya vayan pensando en eso, en algún abriguito. Tomar las precauciones. Bueno, nos vamos. Los invitamos, como siempre, a quedarse en la pantalla de TV Ciudad. Ya viene la OB, luego la letra chica. Y mañana, a esta hora, mejor dicho, a las 7 de la tarde. Hasta ahora estaremos cerrando a las 7 de la tarde diciéndoles hola. Pero ahora, chau. Que pasen bien. Hasta mañana. El gobierno comenzó una recorrida por las sedes de los partidos políticos para recoger respaldos que permitan llevar adelante modificaciones en las cajas bancaria y de los profesionales. El Frente Amplio apoyará las modificaciones a la caja bancaria. La Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda del Senado comenzó a votar el articulado del proyecto de ley de rendición de cuentas. En la coalición hubo acuerdo para votar el aumento de 1.000 pesos para militares desde soldados a tenientes coroneles, lo que implica 10 millones de dólares. El Frente Amplio denunció que el Poder Ejecutivo planteó en el proyecto de rendición de cuentas presupuestar a cientos de funcionarios que ingresaron a dedo a la función pública y que la coalición juega a la mosqueta porque luego lo retiraron. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que está haciendo gestiones para que se instale en Uruguay una oficina de la DEA, el organismo de control de drogas de Estados Unidos. El PBI crecería 0,8% este año y 3,1% en 2024, según la última encuesta de expectativas económicas divulgada por el Banco Central. La inflación cerraría este año en el entorno del 5%, aunque volvería a acelerarse en 2024.
La Intendencia de Montevideo lanzó una línea de escucha, asesoramiento e información para hombres mayores de 18 años que vivan en Montevideo para contribuir a la igualdad de género. Sutel denunció que el Poder Ejecutivo no protege el patrimonio del Estado al favorecer a empresas privadas que compiten con Antel y reclamó que el ente denuncie la colusión de los cableoperadores en la venta de servicios de Internet en Montevideo. El fiscal de Delitos Económicos y Complejos se apresta a emitir su dictamen sobre la construcción de la Antel Arena tras recibir por parte del Tribunal de Cuentas toda la información sobre las resoluciones que adoptó en el pasado. La Sociedad Uruguaya de Pediatría rechazó los dichos del intendente de Artigas, Pablo Caram, por considerar que naturaliza el trabajo infantil y dijo que el trabajo impide el adecuado desarrollo de niños, niñas y adolescentes. El líder del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo, compareció ante el Congreso a la primera sesión de investidura para encabezar el próximo gobierno, sin haber recabado apoyos suficientes y criticando posibles pactos para que sea reelecto el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez. Casi 30.000 refugiados del enclave de Nagorno-Karabaj llegaron a Armenia tras la ofensiva militar relámpago de Azerbaiyán ante el temor de una limpieza étnica y a pesar de las promesas del gobierno azerí de respetar a los habitantes de esa región.